Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan en Radio Claret América y también que van a visitarnos allí en nuestra página de www.ibicla.org o visita nuestro canal de YouTube, Escuela Bíblica Claretiana. Gracias por darnos su confianza, gracias por estar pendiente de nuestros cursos, que tenemos varios que vamos a comenzar. Esta semana comenzamos justamente con uno, Jesús y el dinero, y qué apropiado porque hoy vamos a hablar del tráfico que se da cuando se trafica lo sagrado, cuando se manipula la presencia de Dios con fines económicos. Esta es una abominación, esta es una aberración. No se puede traficar con lo sagrado, no se puede traficar con Dios como si fuera Dios mercancía, porque se convierte en ídolo. Hermanos y hermanas, estamos ya en el primer domingo de noviembre, ya casi que terminamos el año litúrgico y aquí estamos con una pandemia que no nos deja, con tantos signos de muerte, con tantas catástrofes naturales, pero también con la presencia de Dios que nos impulsa a seguir buscando, a seguir dándonos todo, como la viuda que vamos a escuchar hoy en el Evangelio. Y bueno, esta lectura va a ser para el domingo 7 de noviembre y está tomada de Marcos del capítulo 12, versículo 38 al 44. Vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro ser, de fruto. Y a mí me gustaría también invitarles y pedirles que por favor oren por una familia muy querida, por Sara y por Hugo, que tienen a su hijo en una situación muy delicada de cáncer. Su único hijo también se llama Hugo. Señor Jesús, te pedimos que muestres tu amor, tu compasión sobre esta familia, que en estos momentos difíciles tú les acompañes, te hagas presente, para que nunca duden de tu amor. Sabemos que tú eres el médico de cuerpo y de alma. Señor Jesucristo, tú que curaste a tanta gente, curaste al leproso, a la hemorroísa, al paralítico, al cojo, al ciego. Te pedimos que tengas compasión de toda la gente que sufre, de toda la gente que lleva en su corazón una herida que no puede sanar. Te pedimos especialmente por tu hijo Hugo para que sienta tu poder, sienta tu mano sanadora y sienta tu presencia en estos momentos difíciles de su vida. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Si ustedes tienen alguna persona que quieran que pidamos por ellos, hermanos y hermanas, pueden dejarnos sus comentarios allí en el canal de YouTube y con mucho gusto podemos pasar en nuestra lista de contactos sus peticiones. Dice el Evangelio que vamos a escuchar este domingo. En aquel tiempo, entre los que enseñaba Jesús a la gente, dijo: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigorosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas. Llamando a los discípulos les dijo:
Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de la ofrenda más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, qué triste es cuando la gente trafica con la religión. Cuando te invitan a dar diezmos o a dar donaciones para construcciones de templos y te ofrecen salvación y te hacen sentir de que dando económicamente controlan o te tranquilizan la conciencia. Qué triste es cuando Dios se vuelve en un mercado otra vez, ¿verdad? Cuando la religión, en vez de ser una acción gratuita, libre de la persona que agradecida da a Dios lo que Dios mismo le ha dado, que se le imponga cota, que se le imponga y se le motive a ser generosos, porque Dios quiere al que es generoso. Tantas maneras que a veces tenemos, tanta retórica que utilizamos para convertir la religión en negocio, para convertir lo sagrado a Dios y traficarlo como si fuera un ídolo. Basta de traficar con la religión, basta de ofrecer salvación que está a la venta. Casi que resuenan las palabras de Martín Lutero, ¿no? Cuando la iglesia andaba vendiendo las indulgencias plenarias, y como que esa tentación no muere, como que sigue y sigue otra vez, y se sigue traficando. Y esto es el tema que vamos a estar hablando hoy, porque el Evangelio nos da las pistas prácticamente para la advertencia que hace Jesús a un determinado grupo. La semana pasada estuvimos hablando de los diferentes grupos que existían en torno a Israel. Jesús sigue en el capítulo 12 con estas discusiones con los letrados, particularmente con los letrados. En el contexto de este evangelio ya ha dejado prácticamente callado a los letrados porque le pusieron una discusión acerca si Jesús es hijo de David o no es hijo de David. ¿Se le puede llamar a Jesús hijo de David o no se le puede llamar hijo de David? Bueno, Jesús parece que ahora mueve su crítica contra los letrados que abusan del poder. Y este poder que ellos tienen es más peligroso, porque no es un poder político, no es un poder social, no es un poder económico, pero tienen el poder de la conciencia. Tienen el poder de que según lo que ellos digan es palabra de Dios. Y este poder religioso es el más peligroso y tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando una persona, cuando un sacerdote, un predicador, un rabino o un imán de la religión musulmana te dice que representa a Dios y que Dios habla por él o por ella, eso puede ser bastante peligroso, porque regularmente la gente no va a cuestionar, como es el caso de esta gente del siglo I. Lo que dice el escriba era ley, él sabe la ley, él sabe sus libros, y él interpreta la ley, y él habla por la ley. Y él representa a Dios y él es Dios, se convierte en un Dios. Y la gente sencilla, la gente humilde regularmente no va a tener argumentos para rebatirle. Entonces esta gente utiliza el conocimiento para seguir traficando y cometer crímenes que se deberían de juzgar como crímenes de lesa autoridad. El abuso religioso, el abuso del poder religioso debería ser considerado como un crimen de lesa humanidad. Porque lo que se predica desde el púlpito, desde las iglesias, desde los micrófonos, desde el ambón, desde cualquier persona que tenga la investidura religiosa o de poder, la gente lo va a creer. Y muchas veces lo que se predica es odio.
Muchas veces lo que se predica son los prejuicios de la persona y no es realmente que se esté predicando a Dios. Y no es que realmente Dios esté legitimando todos estos abusos, como es el caso del evangelio que Jesús nos presenta el día de hoy. Entonces, y Jesús les da la amonestación a toda la gente: cuidado con los escribas en general. ¿Por qué Jesús tiene esta apatía? ¿Por qué Jesús, que siempre se muestra compasivo, misericordioso, amable con todo mundo, por qué no tiene empatía con los escribas? Y yo creo que lo que se está denunciando es el poder que representan los escribas, el poder religioso de dominar la conciencia, de entrar a lo más sagrado de la persona y decir quién sí es buena persona o quién no es buena persona, quién está destinada para ser amada y quién está destinada para quemarse en el infierno, ¿no? Entonces, ese poder que ejercen los escribas debe de la gente de tener cuidado. Debe de tener cuidado, ¿por qué? Porque no brota de un corazón humilde, no brota de un corazón donde viva Dios. No se comportan como seguidores de Dios, sean esclavizados por la ley, por sus interpretaciones. Son gente del libro, son gente que sabe cómo aplicar la ley, pero a lo mejor su corazón está muy retirado de Dios, ¿no? Y luego te hace una descripción de por qué buscan la vanidad. Todo es vano, todo es superfluo. Todas sus plegarias, sus rituales, solamente es para que la gente los mire, los observe, les rinda homenaje. Dice que les encanta pasearse con amplio ropaje. Bueno, ya el hecho de que la gente, si les gusta vestirse con amplio ropaje, con ropaje suntuoso, y el hecho de que tengan otro vestido o otra túnica de más, ya casi que era un escándalo para el siglo I. La gente pobre regularmente solo tenía su única túnica, su único manto que tenía era el que llevaba puesto. No tenían esta idea de estar almacenando, de tener guardarropas, de tener allí ropa que uno nunca va a usar y que él lo tiene repleto. Sería bueno limpiar todo y sacarlo todo. Fíjense que los padres de la iglesia, especialmente San Juan Crisóstomo, decía: esos vestidos que tú tienes aguardados allí es de los pobres. Esos zapatitos que tienes allí es de los pobres. Todo le pertenece a los pobres. Esa era la radicalidad del mensaje de los padres de la iglesia, y eso fue por lo cual la gente se convirtió al cristianismo, porque iba contra cultura, ¿verdad? De alguna manera se solidarizaba con toda la gente pobre y necesitada. Así que el hecho de que el escriba, el maestro de la ley, el experto del libro, de las leyes, de interpretar a Dios, vista suntuosamente o con ropaje largo, quiere decir que tiene ropa distinta, tiene ropa que llama la atención, que se distingue de la vestimenta de los pobres. No es la misma vestimenta del común de la gente. Y que les gusta que les llamen, que les hagan reverencia. Incluso dicen muchas personas que en el ropaje, en las túnicas de los rabinos, algunas personas creían o se hacían, de los escribas, las distinguían porque les ponían orlas de más, les hacían algunos deshilados más elegantes, más sofisticados, para distinguirlo del resto de la gente, o los dejaban más amplios, y esto implicaba más gasto de tela para que se viera más suntuoso la persona al caminar, ¿no?
las personas que... El otro día estaba leyendo un libro bastante interesante del vestido en tiempo de Jesús, de la ropa, las telas, qué tipo de telas. No todo mundo podía utilizar por ejemplo, el lino. El lino era exclusivo de la gente rica. Ciertos colores como la púrpura, ¿se acuerdan de el hombre rico que vestía de púrpura? Era exclusivo de la realeza. Entonces, Jesús está denunciando a esta gente vana, a esta gente que se ha preocupado más por el vestido, por la apariencia, pero su corazón está vacío. Y tristemente, hermanos y hermanas, a veces nosotros nos hemos preocupado más también por vestir nuestro cuerpo, vestir marcas, y no hemos vestido nuestro espíritu, o no hemos cuidado de ser personas sencillas, transparentes, y nos hemos dado aquí en Estados Unidos especialmente a una enfermedad de compra, almacena, y ya viene esta oferta, y ya viene la otra, y mira, da de verdad pavor. Y ahora que viene ya el día de Acción de Gracias, después el viernes, el que le llaman el Viernes Negro, donde todo está barato y donde que hay gente que no duerme por estar esperando a que abran la tienda. El consumismo en todo momento es una locura, es algo desquiciante. Y para la gente seguidora de Jesús no está solamente en lo compro, lo puedo comprar. Tiene que haber una ética de decir, ¿lo necesito? ¿Realmente lo necesito? ¿O esta oferta que me llega a mí no será producto del llanto y del dolor de la gente pobre? El pantalón que yo me pongo, el jean que yo me pongo, no habrá sido hecho en El Salvador. Yo a veces tengo la costumbre de ver de dónde viene. Del Salvador, de Indonesia, de Vietnam, de todos los países pobres. Y este vestimento que para mí está en oferta, a lo mejor es por la injusticia que se le cometió a los niños que los obligan a trabajar. Entonces tiene que haber una ética más radical. Y cuando uno compra algo, decir, Señor, espero que no esté contribuyendo a una injusticia. Y por lo menos estar consciente de verdad, porque es un sistema que es muy difícil salirse. Bueno, entonces esta gente del Evangelio le gusta vestir suntuosamente, y si viste suntuosamente quiere decir que ha empobrecido a otra gente. Serán los pobres, como lo vamos a ver enseguida, los que puedan pagar las vanidades de la otra persona, ¿no? Y luego dice que les hagan reverencia en la plaza. Entonces no es algo solamente privado, es algo público. Y esa era una costumbre en el siglo I, y bueno, me atrevería a decir hasta el día de hoy, ¿no? En las plazas de los mayores, cuando pasaba el escriba, más bien si era el maestro de la ley, la gente se paraba, se inclinaba, le hacía reverencia, primero se mencionaba a él en una reunión. Entonces son todas estas cosas, todos esos detalles que le daban prestigio por la investidura que la persona traía. Yo nací en un pueblo, en una comunidad rural, y hasta el día de hoy todavía he visto que a veces la gente se quita el sombrero cuando pasa el señor cura, o se paraba por lo menos cuando pasaba el señor cura. El hecho de besarle la mano, el símbolo de respeto, a la investidura, ¿verdad? No importa que el señor cura tenga sus pecados, tenga sus vicios, pero la gente sencilla, la gente pobre, le tiene respeto a la vestidura o a lo que él representa, ¿verdad? El señor cura. Entonces, como que a veces también estamos a veces tan disfuncionales porque así nos educaron de alguna manera que no somos capaces de criticar todo lo que está detrás. En el caso del escriba, para que pueda vestir bien tiene que empobrecer a otra gente. Tiene que devorarle los bienes a la pobre viuda.
que representa al pueblo de Israel. Vamos a comentarlo enseguida. Entonces, todas estas reverencias ganan honor para la gente. Y también buscan los asientos de honor en la sinagoga, ocupan el primer lugar dentro, claro, si ellos son los que manejan la ley, conocen la ley. Dentro de las sinagogas no todo mundo puede, los espacios también están bien reservados. Ustedes analicen también cómo están reservados nuestros espacios. No todo mundo se puede subir al altar. No todo el mundo se puede sentar en la sede, solamente el presbítero, y a un lado el diácono, y a un lado, y si viene el obispo. Ven cómo está todo organizado por orden, por jerarquía. Incluso en algunos templos antiguamente se les ponía como un barandal, una bardita, y luego una puertita para decir, de aquí tú no puedes pasar. Y allí incluso era el lugar donde se iba a dar la comunión, ¿verdad? La gente se hincaba y se le daba la comunión. Todo estaba bien jerarquizado. Todo está bien jerarquizado. Me gustaría decir de que esto ya no existe, pero todavía es una realidad. Entonces, en las sinagogas del siglo I también había sitios, espacios que eran reservados, y uno de esos espacios era que en la cátedra de Moisés, el espacio principal, la cátedra de Moisés, donde muchos escribas se han sentado, ¿verdad? Van a decir por ahí el evangelista. Muchos escribas se han sentado, hagan lo que él les diga, pero no imiten sus obras. Esa va a ser la sentencia. Y también hay testimonios de Flavio Josefo, este historiador judío del siglo I, que hay testimonios donde había lugares reservados exclusivamente para los escribas, y que es probablemente lo que el Evangelio está tratando de decir. Esos lugares que estaban reservados para los escribas estaban atrás justamente de la espalda de los escribas, donde estaban los libros sagrados, los rollos sagrados, que solamente los escribas se podían sentar, de tal manera que le daban la espalda a la ley y estaban viendo al pueblo de frente, ¿no? Ese era el lugar que le gusta o reservado para los escribas. Y todo esto que tiene que ver, hay un lugar psicológico reservado, lugar específico geográfico reservado para los escribas, pero hay otra dimensión psicológica. Hay una gran diferencia entre los que saben la ley, en los que creen conocer la ley y que se creen dignos, porque si tú sabes la ley, claro que la ley te apoya, la ley te ampara, la ley te legitima tu pensamiento. En cambio, si tú eres el que estás fuera de la ley, el que estás escuchando, tú eres simplemente alguien pasivo. ¿Cómo les pondré? Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, dice la gente. La idea, por ejemplo, de postrarse cuando van ustedes a hacer la confesión. El hecho de que el sacerdote esté sentado o esté de pie y la gente esté postrada, los gestos juegan un papel importante. Uno representa a Dios, uno habla por Dios y el otro es un penitente. De tal manera que hay estos gestos simbólicos de una gran diferencia. Uno es la ley, uno es Dios y el otro simplemente está allí como culpable esperando la sentencia. Bueno, algo parecido sucede en estos espacios de la sinagoga. Uno representa la ley, representa a Dios, uno se convierte en Dios, que es el escriba, y los otros solamente la gente a la cual hay que instruir, a la cual hay que dominar psicológicamente, moralmente y religiosamente, para que sea obediente, ¿no? Entonces, estos son los primeros lugares reservados para los escribas. Y después, esto es en el ámbito religioso, pero también en el ámbito público. Una de las mejores maneras que se daba en el ámbito público para demostrar el poder era por medio del banquete. La gente no comía solamente por comer. Las comidas también son simbólicas, implican toda una organización. Y bueno, sabemos muchos de los banquetes porque tenemos mucha literatura en el periodo especialmente de Grecia, de las grandes ciudades, donde tenemos las maneras de sabemos cómo se celebraba el banquete, qué se servía en el banquete,
y tenemos también el triclinium. En el triclinium solamente caben 9 personas. Todavía tenemos tricliniums del siglo I que se han conservado. Interesante, todo lo que tiene la arqueología ahora, lo que mejor que se ha conservado ha sido el comedor, el triclinium. Todavía ustedes pueden visitar Grecia, Turquía, y van a ver el triclinium intacto y decorado con mosaicos preciosos, de verdad, intactos prácticamente. ¿Por qué? Porque era en el comedor, en el triclinium, donde el patrón, el dueño de la casa, exhibía su poder económico. Era el lugar donde mejor se decoraba, mejor se cuidaba, porque iba a entretener a otra gente de su misma clase. Solamente se come entre iguales. Y dentro de una de las cosas, de las comidas, de los banquetes, era primeramente designar a una persona quien va a ser el invitado de honor. Y el invitado de honor siempre va a estar más cerca al anfitrión. De tal manera que lo que está diciendo Jesús a estos que les gusta estar cerca del poder, porque si tú estás invitado y estás cerca del anfitrión en el lugar de honor, quiere decir que tienes poder, tienes honor, tienes prestigio también en la sociedad, ¿no? Entonces, los escribas, Jesús los denuncia porque tienen el poder religioso, que es muy peligroso, y tienen también el poder civil por medio de la comida. Tienen ambos poderes y casi que los poderes siempre van juntos, ¿no? Se asocian, uno legitima al otro. Y Jesús les dice, tengan cuidado con ellos. Y ahora lo toma más personal y es más Jesús más atrevido. Devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Esto es lo más peligroso, que trafican con la fe. La viuda va a ser el símbolo de la persona más vulnerable junto con el huérfano y con el migrante. Y devoran, se roban con sus grandes rezos. Entra todo el aspecto religioso casi para explotar. La religión se vuelve entonces un medio, un mecanismo de explotación para la gente más pobre, más vulnerable, para los pobres de Yahvé, para los anahuín que se les llama, ¿verdad? Entonces, este sentido es el más peligroso. Esta gente es nefasta, porque no representan a Dios, representan a su Dios dinero. Tienen a otra divinidad, se mueven por el Dios dinero, por la divinidad que se llama Mamona o Mamón, y Jesús ha encontrado dificultad en decir no pueden servir, no puede tu corazón estar dividido entre Mamón y el Dios Yahvé, el Dios que provee, el Dios de la viuda, del huérfano, el Dios del migrante, el Dios del que tiene hambre, el Dios del que no tiene tierra. Tú no puedes estar negociando con otra idolatría. Y estos con sus largos rezos, Jesús como que siempre está en contra de los largos rezos. Y bueno, a veces hay grupos que lo marean a uno con tanto rezo de Shari Mari Hari Hari Shari Mari Hari Hari Shari Shari, y la gente se queda embobecida y uno se queda, pues, ¿qué dijo? Y lo marearon a uno. Y Jesús como que siempre está, ojo, cuidado con tanto palabrería, con tanta verborrea. Jesús no quiere personas que oren de esta manera, ¿no? Bueno, va a tener por allá el Evangelio de Lucas, aquel pasaje precioso del fariseo y del pobre que fue al publicano, que fue al templo, ¿no? Que uno es arrogante, prepotente y llora, y hasta sabemos el rezo del prepotente. En cambio el otro solamente se quedó abajo y se decía, Señor, ten compasión de mí. Entonces, como que el problema aquí es convertir lo sagrado, convertir al Dios de la viuda en una idolatría y querer manipular esta idolatría. Y esto es lo que Jesús dice, ojo, tengan mucho cuidado, porque esta manera de relacionarse con el Dios no es la correcta.
Porque Dios no es un ídolo al que tú puedas manejar o manipular. A Dios no lo puedes marear con tus palabras, con tu incienso, con tus liturgias. Dios conoce, la semana pasada también hablábamos. El primer mandamiento, escucha Israel, el Shema. El Señor es único Dios. Y el segundo es semejante y en esto se funda la ley y todo. Ama al prójimo. Y basta de holocaustos, basta de liturgias superfluas, basta de rezos, basta de palabrerías que nada más te marean, pero no dicen absolutamente nada. Si se descuida a la persona prójima, o en este caso, si se descuida a la viuda. Tú le estás robando a la viuda. Lo que está Jesús diciendo, le estás robando a la viuda pensando de que Dios está legitimando ese hurto. Y esto es una idolatría. Dios no puede estar legitimando un culto que venga con una injusticia. Dios no acepta una oración que venga manchada por una injusticia. Y aquí deberíamos de tener muchísimo cuidado porque muchas de nuestras prácticas parece que se imita más al escriba que al culto que Jesús quiere. Un culto que brote del corazón de la persona agradecida porque Dios ha sido bueno con la persona. Porque la divinidad ha sido generosamente buena con todo mundo. Y yo creo, hermanos y hermanas, que si comenzáramos a cuidar nuestra liturgia, a ver cómo nos relacionamos con este Dios, a lo mejor nuestra actitud y nuestra generosidad sería otra. Si tú estás dando dinero para calmar tu conciencia, eso no es suficiente. La gente tiene que aprender a darse totalmente, no porque Dios necesite del culto. Los templos y los que administran los templos son los que necesitan a veces de las donaciones, de las limosnas. Pero Dios, ¿en qué le beneficia? Bueno, esto es lo que el Evangelio nos está invitando a reflexionar, ¿no? Entonces devoran los bienes de las viudas. ¿Cómo? Las engañan con sus tantos rezos, con sus tantas leyes, porque ellos son los que conocen. Y Jesús da una sentencia bastante dura. Esos recibirán una sentencia más rigurosa. ¿Más rigurosa que quién? Pues posiblemente de los que cometan otros pecados. ¿Por qué? Porque estos están manipulando a Dios. Conocen a Dios, conocen que el Dios es el Dios del huérfano, del pobre y de la viuda, del migrante, del desprotegido, de toda la gente que nada más tiene a Dios que los protege. Y sin embargo, en vez de ver en el cuerpo, en la viuda, en la soledad de la viuda, ¿qué es lo que hace? Le quita lo poquito que tiene. Le quita aún ese poquito y le dice a la viuda, la contenta a la viuda diciendo que eso es lo que Dios quiere. Dios te quiere pobre. Dios te quiere pobre. Por eso no se vale predicar la resignación a la gente, decir, Dios te quiere pobre. No te preocupes porque tu verdadera riqueza está en el cielo. Pero mientras deja que yo, como institución, te maneje tus negocios acá en la tierra. Deja que yo ven a depositar aquí junto a mí toda tu riqueza, todos tus diezmos. Tú preocúpate por el más allá. Deja que yo me preocupe por el más acá. Y eso es una idolatría que Dios no tolera. Pero lamentablemente la gente, cuando uno habla así, cuando yo hablo así, la gente me tacha de que estoy resentido, de que qué hago entonces adentro de una institución así, y tengo que jugar con esta ambigüedad de ser parte y de no ser parte. Digo, bueno, ¿qué no podremos nosotros cuestionar? También hay que cuestionar, preguntar, ¿que eso no fue lo que Jesús nos enseñó, madurar nuestra fe? Pero nuestra gente regularmente dice, bueno, yo doy y que sea Dios el que juzgue. Pues eso es tener un corazón muy bueno, muy noble. Pero si estamos viendo que la persona
está más preocupada por el Dios dinero, pues también se tiene que ser y llamar a la persona a cuentas, ¿no? Entonces, esto es lo que Jesús está denunciando, el falso culto que lleva a la injusticia, especialmente contra la gente más vulnerable. Y esos van a recibir un juicio, una sentencia muy rigurosa, porque no son parte del movimiento de Jesús. El otro domingo Jesús le había dicho al escriba que le preguntó cuál mandamiento es el más grande, y viendo Jesús que había hablado sensatamente, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios, pero tampoco estás en el reino. Entonces ese escriba probablemente no sea como estos otros escribas, pero todavía no está completamente dentro del reino. Así que hay que estar atentos, hay que estar vigilando para ver qué es lo que Jesús nos va a ir pidiendo. Y luego dice que Jesús, estando sentado enfrente del arca de las ofrendas, en el templo no había imágenes, pero sí hay ofrendas, sí hay un lugar donde se puedan depositar la ofrenda, que puede ser monetaria o que puede ser en algunos regalos que se pueden dar al templo. Y Jesús, uno dice, bueno, Jesús parece que ya anteriormente, previamente en el capítulo 11, Jesús desmanteló todo el templo. Dijo que ese templo fue la cueva de ladrones, volcó la mesa de los cambistas. Si ustedes quieren saber de verdad cuál era la relación de Jesús que tenía con el dinero, hemos comenzado este curso. Ustedes pueden seguir nuestro curso en el YouTube. Todavía pueden inscribirse. Ustedes pueden visitar www.ibicla.org y pueden inscribirse, Jesús y el dinero, porque allí vamos a ir descubriendo cuál era su actitud y qué es lo que Jesús no toleraba de esta gente arrogante y prepotente. Jesús se siente entonces frente a la ofrenda, al lugar donde ponen la ofrenda, y observa a la gente que echando dinero, mucha gente, observa a la multitud, es la gente que apoya. Jesús acaba de desmantelar todo el sistema religioso con la purificación del templo. Si hay algo que es histórico, es que Jesús se metió en problemas con la religión. Toda la persona que se mete con la religión termina mal, termina crucificada. Ese fue el camino de los profetas. Jeremías específicamente, ahorita vamos a leerles un textito de Jeremías, que critica el templo, porque se convirtió en la cueva de ladrones. Jesús criticó al templo, porque se convierte en la cueva de ladrones. Pero aún así, hay gente que libremente quiere seguir apoyando esa estructura. Y es esta gente a lo mejor bien intencionada que dice, bueno, no me importa lo que hagan, yo lo doy de buena fe, pero sigue estando atada probablemente a esa ideología que se sigue explotando en el nombre de Dios. Y Jesús ve a toda esta gente que libremente representa al pueblo de Israel, que libremente se somete otra vez al templo. Y el templo no importa que enferme, no importa que el templo deshumanice, no importa que el templo explote, no importa que el templo te diga tú no eres digno, no importa que el templo te rechace por estar ciego, cojo, por ser mujer, no importa que el templo sea solamente para unos cuantos, pero la gente sigue estando atada al templo porque cree que Dios está en el templo. No importa que Jesús ha dicho que Dios ya no está en ese templo porque ya no es casa de Dios. La finalidad del templo era que fuera casa de Dios para todas las naciones, para todos los pueblos, para toda la gente. Pero lamentablemente, para tiempo de Jesús, el templo se convirtió en la cueva de ladrones. Recuerden que el segundo templo se destruyó en el año 70. Si este evangelio se escribió antes, probablemente ya el templo se había ido. Ya el templo no representaba a Dios, ya Dios no estaba en el templo y la gente le quedó el shock. ¿Cómo es posible que Dios permitió que destruyeran su casa? Y en primer lugar Dios les iba a decir, yo no necesito de este templo porque este templo está lleno de injusticia. Bueno, entonces Jesús va por esta línea. La gente viene libremente, está asociada, filialmente asociada a la ideología del templo.
Y bueno, ¿y qué puedes hacer con una gente así que después de abrirle los ojos, después de enseñarles, después de explicarle, la gente todavía quiere estar atada a una situación de injusticia? Pues que siga así, ¿qué les vas a hacer? Agarrar un látigo y darle de latigazos, pues no se puede, no se debe. Hay gente que la religión las explota, las oprime, les saca hasta el último centavo y todavía piensan que es la voluntad de Dios. Y no admiten que la gente les dé críticas. Ahora con tantas tradiciones, a veces muy nefastas, que se han metido dentro de la iglesia, que se vende que si la sal es exorcizada, que si el agua es exorcizada, que si no sé qué se vende exorcizado, que si la medalla de San Benito, toda una parafernalia de cosas, de objetos que se andan negociando en el templo y todas las trae el padre, todas las vende este padre que saca a los demonios, que hace esto, que habla en lenguas, que... Dios mío, todo eso es negocio. Todo eso es negocio. Decía una amiga mía, que era seguidora de un sacerdote, que comenzó a hablar en contra de todas las personas que usaban el oro, y les quitó todos sus aretes, sus alhajas, todas sus pertenencias. Y dice, y yo cuando me iba a quitar mis arracadas, que apenas todavía no acababa de dar el último pago, porque lo estaba pagando en abonos, dije, ¿y por qué se lo tengo que dar? Fue cuando me di cuenta que a lo mejor solamente es un negocio, porque después se descubrió que este hombre fundía todo ese oro, este sacerdote, y lo utilizaba para su propia joyería. Bueno, pero la gente está ciega. Cuando tú les predicas y cuando tú les dices esto, entonces no eres bien visto. La gente te dice que le tienes envidia y tú dices, bueno, como que no va por ahí la cosa. La misión de uno también es ir a enseñar y a educar. Pero si la gente libre y espontáneamente sigue estando atada al templo después que tú le enseñaste, le dijiste todo el riesgo que puede manifestar las acciones del sacerdote o de los ministros y sigue estando allí, pues que se quede. Jesús acaba de predicarles que todo el templo está prácticamente bajo la cueva de ladrones y la gente sigue apoyando, sigue yendo allí. Y luego dice que muchos ricos echaban en grandes cantidades. Son los que apoyan el sistema. ¿Por qué? Porque a lo mejor también se benefician del templo. Y contrario a eso, se acerca una viuda pobre. Tiene todas las de perder. Es viuda, es mujer y es pobre. Dos de las cosas que eran como una maldición en el siglo I. Ser pobre y ser viuda. Y ser mujer. Entonces dice que echó 2 moneditas, las más insignificantes, las 2 moneditas de cobre. 2 moneditas, las echó allí. Esta viuda representa al Israel fiel, al Israel del Yahvé, de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los desplazados, que cree que todavía Yahvé habita en el templo. Fíjense que esta viuda no escuchó las enseñanzas de Jesús ni acerca del templo. Esta viuda prácticamente está apoyando una causa porque se mueve de buen corazón. Cree que Dios está en el templo cuando Dios ya no está en el templo. No se ha dado cuenta de que esta viuda representa a Dios mismo y esa también puede ser una imagen de Jesucristo que dio todo como la viuda por mostrar una manera muy diferente de amar, de entender a Dios, ¿no? Así como la viuda da todo lo que tiene, así Jesús también se va a dar todo para crear una nueva relación que ya no esté basada en el templo, hecho por manos humanas, sino en una relación que sea de los verdaderos adoradores de Dios, serán en espíritu y verdad. Una nueva relación que se va a engendrar a partir de la entrega total de la viuda y de Jesús, o de Jesús y la viuda. A mí me gustaría ver esta comparación de Jesús como la viuda que se entrega, que dio todo, ¿verdad? Entonces, fíjense que llama otra vez a los discípulos. No sabemos, los discípulos han estado ausentes dentro de la narrativa, en todo caso que al capítulo 12.
No sabemos a qué horas llegaron o a qué horas salieron o si salieron del templo los discípulos. Parece que los discípulos todavía están atados también al templo y pertenecen a este grupo entonces que todavía cree que es en el templo donde Dios se va a manifestar. Y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta ha dado su verdadera persona, su esencia misma. Por eso que me gustaría ver a esta viuda como la imagen de Jesús, el que se entrega, el que va a decir después Pablo en ese himno tan precioso que Cristo, siendo de origen divino, no guardó nada, no retuvo nada para sí, sino que se dio totalmente para la salvación. Se hizo esclavo, compartió la humanidad de esclavo y se bajó totalmente, se vació totalmente, así como esta pobre mujer. Así que esta imagen representa al Dios que se da. La viuda es la imagen del Dios de los pobres, de la viuda, del huérfano, de los migrantes. A un Dios que ya no está más en los cultos, a un Dios que no quiere ese tipo de religión que explota, a un Dios que mueve a la gente que se acerca al templo a descubrirle en las viudas, en los huérfanos, en la gente pobre. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que tenemos varios cursos que vamos a estar ofreciendo. También vamos a ofrecer uno sobre Jesús. Nos ha nacido un Salvador ya para prepararnos para la Navidad. Va a venir este curso la semana del 28, creo que de noviembre, hasta el día 6 de diciembre. Así que ya lo saben, hay que estar atentos. Y totalmente es gratuito. Visiten nuestra página de www.ibicla.org. Que el Dios de las viudas, de los huérfanos, el Dios que da todo en sí, les cuide, les bendiga y les dé salud. Muchas gracias. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.